El descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago en el primer tercio del siglo IX impulsó a muchos cristianos a peregrinar hasta Compostela para conocer y venerar sus reliquias. Hacía unos años que concluyeron las obras de la segunda iglesia en honor al apóstol Santiago. El rey Alfonso III el Grande había proporcionado los suficientes recursos para levantar un templo más amplio y sólido que la humilde ermita que guardaba la sagrada tumba del santo. Las necesidades habían cambiado. La construcción, además de custodiar y honrar las reliquias del apóstol y sus discípulos Teodoro y Atanasio, debía de ser capaz de acoger una mayor presencia de peregrinos llegados de los reinos peninsulares y del resto de Europa. Eran los comienzos de una historia fascinante, una fabulosa epopeya llevada a cabo durante siglos por miles de personas unidas por la devoción a la figura del apóstol Santiago en un apartado rincón del Finisterre. Le llamaban Compostela, el campo de las estrellas. Hoy podemos disfrutar del resultado de tanto esfuerzo, el sueño de aquellos que dedicaron su vida a la realización de esta magnífica obra y que nunca pudieron verla terminada. Porque la imagen actual de la Catedral de Santiago es el resultado de numerosos cambios, proyectos, obras, remodelaciones, en fin, una dilatada y apasionante creación arquitectónica y artística desarrollada a través de los siglos. Sus artífices viajaron por el mundo recopilando técnicas y artes en los principales centros del cristianismo para traerlos hasta estas tierras del Finisterre, tan alejadas entonces de Europa. Su propósito no era solo construir la más perfecta de las iglesias dedicadas al culto de peregrinos. Pretendían convertir Compostela en un lugar de referencia en lo religioso y en lo artístico, como Roma o Jerusalén. Bajo sus bóvedas y torres, entre sus muros y columnas, recordaremos muchas de aquellas historias. A través de sus magníficas obras de arte, conoceremos quiénes y cómo eran sus constructores y artistas. Al atravesar sus puertas, nos trasladaremos hasta aquellos años donde los peregrinos de toda Europa llegaban a Compostela para venerar al santo apóstol y deleitarse con la hermosura de los tesoros artísticos de la catedral. Para todos ellos, nada podría producirles mayor gozo tras recorrer un largo y penoso camino hacia las tierras del fin del mundo. Esta es la magnífica Plaza del Obradoiro. Miles de peregrinos venidos de todas partes viajan hasta aquí desde hace 1000 años. La mezcla perfecta de aventura turístico-deportiva y sentimiento religioso hacen del Camino de Santiago una experiencia incomparable. Aunque desde la Edad Media, Jerusalén, Roma y Santiago han sido los tres grandes centros de peregrinación, la ruta jacobea es la única que aún se realiza de la misma forma que entonces, a pie y con el zurrón al hombro. Hacía tiempo que la noticia del descubrimiento del sepulcro de Santiago había llegado a Francia. Estaba ya próximo el final del milenio y en los campos de Aquitania
se contaban historias de peregrinos que iban a venerar la tumba del apóstol hasta las lejanas tierras de Galicia, allá en el Finisterre. Eran tiempos oscuros y peligrosos. Viajeros llegados de la península hablaban de combates encarnizados entre cristianos y musulmanes. El terror se desató al conocerse que el ejército sarraceno había arrasado Compostela. Almanzor había destruido su basílica y demás iglesias y monasterios. Los monjes que consiguieron huir lograron poner a salvo a duras penas algunos códices y objetos de gran valor. Pero las cosas mejoraron. Con el califato de Córdoba cada vez más agotado, los cristianos habían conseguido afianzar una frontera estable. Libres de amenazas, los pueblos del norte peninsular pudieron rehacer calzadas, desbrozar caminos y reparar puentes, logrando así regularizar la comunicación con Francia. Las crónicas hablaban de los milagros del apóstol. Decían que habían resultado decisivos en la lucha contra los musulmanes. Estas proezas engrandecieron aún más la devoción hacia el santo.